Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Espero que me hayan extrañado. Creo que ayer fue que no subí videos. Y bueno, realmente por muchos factores, pero bueno, eso es irrelevante en este caso. Y hoy vamos a repasar muchas situaciones que han quedado después de, bueno, darnos cuenta nuevamente, entender nuevamente que la Liga Podrida de Javier Tebas tiene algo muy serio en contra, no vamos a decir en contra del Real Madrid, sino a favor de ciertos clubes y que realmente es importante que se esté comentando. Para mí es de suma importancia hacerlo porque no queda de otra, así de sencillo. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video porque vamos a escuchar a un periodista de Barcelona dar una declaración demoledora con respecto al tema este de la compra de árbitros. Pero antes me gustaría arrancar, muchachones, hablando de José Lumato. José Lumato, quien es ese tipo de personajes que llega en un momento y te cambia la vida radicalmente. En este caso, pues José Lu ha dado unas declaraciones, ha regresado a lo que fue su antigua casa, la del Santiago Bernabéu, visitó a sus compañeros y habló unas cosas más que interesantes que yo quería repasar con ustedes. Así que vamos a echarle un vistazo, que ya lo tengo por aquí. Hay varios clips, pero me gustó especialmente que quería compartirlo con ustedes. La verdad que ha sido un año increíble, lleno de títulos y vivencias. La verdad que estoy muy feliz de haber pasado por aquí. La verdad que ser madridista y poder ponerte esta camiseta esta temporada, la verdad que feliz de ser madridista y disfrutar con vosotros. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Y además un personaje como José Lu, que repito, es de esos personajes que difícilmente vamos a olvidar por muchas cosas. Es que incluso antes de llegar al Real Madrid, recordemos todos cómo José Lu se meaba y se cagaba en absolutamente todo, sobre todo en el hecho de cuando enfrentaba al Barça, al Atlético, siempre dejaba esos destellos de ser una persona muy madridista. La temporada pasada vino, lo demostró. Además, nunca hizo una mala cara, un profesional, decidió que lo mejor para él era marcharse y bueno, se le respeta por supuesto y se le acepta. Me gustaría, muchachos, que ya arrancáramos con lo que es la polémica que se ha estado montando porque bueno, quiero que veamos este clip de cómo utilizan los medios de comunicación la desinformación, la asquerosidad. La imagen es curiosa y no tengo muy claro si me vayan a bloquear el video porque tiene imagen del partido del Real Madrid. Pero sí es curioso porque en este momento Alberola Roja se pueden fijar que en el momento en el que Vini le hace así a la gente de la grada para que lo apoyen, puso una cara como que bueno, es que ni siquiera pueden pedir el apoyo de su afición los jugadores del Real Madrid. Y bueno, aquí para que vean cómo maneja la información estos sinvergüenzas de la prensa. Estamos acostumbrados a verle. Mira, en esa... Esta es la imagen. Ahí está. Juanma Castaño, Mónica Marchante, que en un programa en directo llamó ficticios a Vinicius, para que tengan una idea más o menos de los terroristas que estamos escuchando. La imagen de cómo reclamaba un poco más. Aquí vemos la cara de Alberola Rojas desde la grada, haciéndose el loco. No sé, de verdad el gesto absolutamente impresentable. Y esto fue después de ver ya una amarilla, Estaba empatado el partido. Es que me parece realmente increíble, de verdad, se los digo, se junta una cosa con la otra. Esta gente se ha encargado de montar un ensamble en cuanto a la corrupción desde los árbitros, desde el CTA, los medios de comunicación. Es que como lo manejan, creo que es absolutamente asqueroso. Por cierto, quiero que escuchemos algo muy rápidamente también que dijo un futbolista del Betis, creo que se llama Fornals, Pablo Fornals creo que se llama. Y le han preguntado por el estreno goleador de Kylian Mbappé. Es cierto que la pregunta me parece un poco ridícula. No recuerdo la pregunta si era de Edu Aguirre o de José Luis Sánchez. Pero me parece que la pregunta es ridícula y parece hasta infantil. Pero veamos esta respuesta porque me parece también ridículo. Pablo, tenía que ser contra vosotros cuando José Luis Sánchez. se estrenara Mbappé. Es imparable. Pues no lo sé, si fuera imparable hubiera metido el primer día, ¿no? Entiendo que es un jugadorazo, que el Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo, lo intenta y que para eso los han traído, para que metan goles. Es que me parece realmente ridículo, de verdad. Esta gentuza que saben, ¿ustedes creen que este señor por lo menos le preguntan por Lamine Yamal y tú crees que va a responder de la misma manera tan asquerosa y tan ridícula? Es que me parece sencillamente asqueroso. Pero como ya les digo, estamos acostumbrados. En principio hay que entender y decir todo como es.
La pregunta es ridícula, aunque realmente lo han hecho muchos periodistas, creen que este futbolista es imparable, no sé qué, pero la respuesta es que me parece de lo más asqueroso y bajo que he visto en mi vida, para que se hagan una idea. Vamos a ver esto de Real Madrid Televisión, muchachos, que sigue dando bastante cañita ahí a estos sinvergüenzas, porque por mucho que se hable de alguna cosa o de la otra, realmente, si nos ponemos a pensar, esta es una gente que con el tema arbitral, el saldo arbitral en todos los aspectos prácticamente deja muy malas sensaciones. Los equipos, por cierto, que ahora mismo está en la zona alta de la tabla. El Bochum, pues igual, también en la Bundesliga. A los rivales del Bochum le han sacado una tarjeta en 2 partidos. Vamos a la Serie A. A los rivales de Udinese le ha sacado una tarjeta en 3 partidos. Y a los rivales del Real Madrid, en toda Europa, le han sacado 2 tarjetas en 4 partidos. Es que mira, están compartiendo unos datos que son demoledores. El Unión Berlín, el Bochum, no sé cómo se llama, y el Udinese Calcio del Calcio, por supuesto. En menos partidos tienen casi las mismas tarjetas amarillas a rivales que las que acumula la gente del Real Madrid. Es que, te los digo, es sencillamente demoledor en muchos aspectos, y sobre todo teniendo en cuenta lo que ataca el Real Madrid, lo que atacarán estos otros equipos. Es que, y en la liga ni se cuenta, es el equipo con peor rango en ese aspecto, el número 20 que menos tarjetas amarillas a rivales ha recibido. Es que es de locos. De 96 equipos, el Real Madrid es el tercero con menos tarjetas amarillas para sus rivales en toda Europa. Esto en Europa. ¿Qué pasa en España? Vamos a ver, pues llevamos ya unas cuantas jornadas disputadas, podemos ir viendo más o menos dónde está el Real Madrid. Equipos con más tarjetas amarillas para sus rivales. Ahora... Es curioso el caso de que Barcelona esté de primero con 13 en 4 jornadas y el Real Madrid está de último con 2. Me parece de locos, muchachos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene probablemente a los 2 futbolistas que más faltas reciben en el mundo en general. Imagínense lo que les estoy diciendo. Ahora vamos a los que más reciben tarjetas amarillas, es decir, los rivales del Barcelona han recibido en estos 4 partidos 13 tarjetas amarillas. En 4 partidos, 13. El Barcelona es el líder en esta clasificación. También a los rivales del Valencia, 12, a la Real Sociedad 11, bajamos a la vez, y el Real Madrid es el último en esta clasificación. Es decir, equipos con más tarjetas amarillas para los rivales, el Madrid es el último. A los rivales del Real Madrid, en 4 jornadas, les han sacado 2 tarjetas amarillas. Ahí el video continúa, pero lo voy a dejar hasta ahí para que cerremos con esta información que creo que engloba perfectamente todo. En el canal de Ciro López, un periodista de Barcelona contó una anécdota cuanto menos peculiar y cuanto menos llamativa. Y como les digo, todo esto que se está viendo aquí, y no solamente esto, el tema de los penaltis, de un penalti que te pitan cuando estás empatando o perdiendo el partido, o sea, muchos datos que se consiguen diariamente y que son aterradores, se entienden a la perfección cuando escuchamos clips como este. Creo que es totalmente increíble. Os voy a contar una historia. A mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça, Núñez le expresó su deseo oculto de querer comprar algún día un árbitro. Hasta que resultó que se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso. Y el Barça, a través de la empresa Núñez y Navarro, negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar del piso, y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona, y el Barça salía ganando. Esa mejor que la de Negreira, ¿eh? Más directa, esa es más directa que la... Es que, muchachos, es sencillamente demoledor. No tengo ninguna duda de que esta gente lleva décadas en esta cuestión, y obviamente ellos se hacen los locos y van a intentar hacernos ver como los locos a nosotros, que no, esta gente no sabe lo que dice, esta gente no sabe lo que habla, esta gente usa lo único que hace es inventar. Y me da risa porque siempre salen con el cuento de que no, va a salir tema Negreira porque el Barça está bien. Eso es que me parece de locos. Ahora esto... Vamos a ver cómo lo van a intentar explicar. Obviamente esto no lo vamos a escuchar en el canal de Mr. Patán o de compañía y todos estos secuaces que tiene
que son unos terroristas absolutos de la información. Pero para que tengan una idea y podamos entender por qué hay tanta desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta que son equipos muy parecidos en muchos aspectos, ya que espero que se me entienda a nivel deportivo, que atacan mucho, y porque hay tanta diferencia a nivel de faltas, tarjetas amarillas, penaltis y todas esas cosas. Se entiende a la perfección cuando escuchamos relatos como esto y que vienen haciéndolo muchísimos años. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Chao.